Y hoy empezamos a conocer un poquito más sobre la vida del apóstol Pablo. Seguimos con nuestra serie de personajes bíblicos. Ya no sé cuánto hace que empezamos con Adán y Eva, como 1 año y medio o más, y ahora vamos por el Nuevo Testamento. Y me gustaría empezar hoy y seguir unos 2 o 3 o 4 domingos con el apóstol Pablo, que es una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento, ¿no? De entre los apóstoles incluso. Pues nos toca conocer un poco más de su vida, la fe y la obra del apóstol Pablo. Y eso la verdad es que es una tarea muy complicada porque muchísimos libros fueron escritos con ese propósito a lo largo de tantos siglos. Así que sería muy presuntuoso de nuestra parte proponer un estudio amplio y satisfactorio acerca de un personaje bíblico tan peculiar en 3 o 4 semanas, ¿no? Acabamos de volver de Brasil y de ahí hemos traído, yo he traído unos estudios muy nuevos sobre Pablo, que son 3 tomos, así cada uno, 3 tomos gordos, y o sea, que nos estamos metiendo con una persona, que es Pablo, de la que muchísima gente a lo largo de casi 2000 años viene hablando de su vida, así que ¿cómo vamos a conocer todo de él, no? Pero al menos podemos leer un poco de sus propios escritos, y eso es muy bueno, con la ayuda de algunos historiadores, de algunos comentaristas, pues podemos intentar conocerle y comprenderle un poco mejor, ¿no? Quizás conocerle es más fácil que comprenderle, ¿no? ¿Por qué Pablo actuó de la manera como lo hizo a lo largo de su vida? Y bueno, y a eso nos proponemos. Y para tanto, empezaremos por la pregunta más fundamental, que es, ¿quién eres tú, Pablo? ¿Quién fue Pablo? ¿No? ¿Quién fue Pablo? Buscando parte de la respuesta en lo que él mismo y otros que vivieron con él, pues nos cuentan sobre su persona. Por eso la pregunta es, ¿quién eres, Pablo? ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Quién era Pablo antes de conocer a Cristo? Vamos a intentar así dividir un poquito su historia, ¿no? Empezando por antes de conocer a Cristo. ¿Quién era el apóstol Pablo de antes? Pues sigamos sus propias palabras en los 2 textos que hemos leído, Filipenses capítulo 3 y Gálatas capítulo 1. Tenemos aquí una lista muy interesante que nos lleva a algunas conclusiones acerca del apóstol Pablo. Primera de ellas, su familia. Su familia tenía plenas condiciones de identificar su linaje como siendo de la tribu de Benjamín, lo que nos indica que llevaban de forma muy seria la tradición de los judíos. Era una familia de tradición judaica, plena. Sabían todos sus antepasados hasta Benjamín, hasta casi 2000 años antes. Tenían todo ese árbol genealógico impregnado en su mente, en su cultura, en su vida familiar y en su forma de vivir. Su familia, dice él que, bueno, acerca de su familia dice aún que era hebreo de pura cepa. Algunas traducciones pone hebreo de hebreos, lo que sugiere que sus padres lo educaron hablando el arameo. El arameo era el idioma de los hebreos en el siglo I, fue el idioma que habló Jesús, pero también lo educaron a Pablo hablando hebreo, arameo y hebreo. Hebreo era como el idioma de los antepasados, ¿no? Que ya no se hablaba entre la gente común del pueblo, más o menos unos 400 o entre 400, 500 años, que solo hablaba hebreo los altos sacerdotes del templo.
La gente hablaba arameo. Y eso nos sugiere que su familia mantenía de forma estricta el estilo de vida judío, regulado por las estipulaciones de la ley de su pueblo. Así era su familia, ¿no? Una familia que mantenía vínculos muy estrechos con la comunidad judía en Palestina, porque ellos no vivían en Palestina. ¿Dónde vivía? ¿Dónde nació el apóstol Pablo? Nació en una ciudad llamada Tarso, ¿no? Por eso lo llamaban Pablo de Tarso. De Tarso no era su apellido, era su origen, ¿no? Como a veces decimos, fulano, Agustín de Salamanca, ¿no? Así, algo así, ¿no? Para identificar el lugar de y Tarso no era un pueblo de Israel. Estaba fuera de los límites del país. Estaba en lo que hoy llamamos Turquía, sur de Turquía, ¿vale? Pero ahí era una familia de judíos de pura cepa que mantenía un vínculo muy estrecho con la comunidad judía en Palestina, lo que hoy llamamos Palestina, en Jerusalén, lo que nos muestra que era una familia que mantenía un grado de influencia en Jerusalén. No vivían ahí, pero tenían influencia en Jerusalén. Esa era su familia. Pero por más judía que fuera su familia, Pablo era también, lo que dijo Patricia, romano. Era ciudadano romano. Y esto era muy curioso porque la gente que no era romana de nacimiento podría convertirse en romano, podría obtener la ciudadanía romana, aunque no fuera de la etnia romana, ¿no? Digamos. Muchos se tornaban ciudadanos romanos por tener un alto prestigio en sus comunidades, como la familia de Pablo, ¿no? Una familia que tenía mucho prestigio entre los judíos, así que los romanos les daba la nacionalidad romana a esas familias porque les interesaba tener a gente que fuera romana, pero que a la vez mantuviera sus influencias en sus propias comunidades. O otros por servicios militares prestados a Roma, ¿no? Sabemos que en el ejército romano, por ejemplo, mucho más de la mitad no eran romanos. Eran de otros lugares del Imperio Romano que se hicieron romanos por prestar servicios militares. Otros aún por buen servicios como esclavos. Un buen esclavo, si su amo era romano, pues al final de su vida podría recibir ese regalo de ser libre y ser romano. La verdad es que no se sabe muy bien cuál fue la condición en que se encontraba la familia de Pablo, o si por servicios militares, por esclavitud parece que no, pero se supone que haya sido por su prestigio, por su influencia dentro de la comunidad judía, que todos los miembros de esa familia recibieron la ciudadanía romana. Así que además de judío de pura cepa, era romano con todas las letras, ¿no? Y en cuanto a su educación, la verdad es que de joven su familia lo envió, aún muy joven, a estudiar en una prestigiosa escuela rabínica en Jerusalén de un gran maestro que se llamaba Gamaliel. El judaísmo como religión y como sistema jurídico estaba dividido en dos grandes escuelas, la de Hillel y la de Gamaliel. Y eran escuelas un poco rivales, ¿no? Pues Pablo estudió en una de las dos más importantes
de Jerusalén, ¿no? Lo que también nos muestra que su familia tenía posesiones y tenía influencia política en Jerusalén, porque creo que de los que aquí estamos, ninguno podríamos estudiar en la escuela de Gamaliel, porque tendríamos que pagar una pasta impresionante y tener influencia política en la corte de Jerusalén. Así que Pablo era de una familia que le pudo dar esa clase de educación. Idiomas. ¿Qué idiomas podía hablar una persona así? ¿No? Pues por el excelente uso que hace del idioma griego en sus cartas, podemos suponer que ese fue el idioma que desde muy temprano hablaba cuando aún vivía en Tarso. Era el idioma, casi el idioma más natural de Pablo. Casi eso, casi su lengua materna, ¿no? Pero además hablaba arameo, vivió en Jerusalén, estudió en la escuela de Gamaliel, hablaba hebreo. Ya tenemos griego, arameo, hebreo. Se crió en Cilicia, en Tarso, ciertamente hablaba el idioma nativo local, el siríaco, y además, por ser ciudadano de Roma, tenía que hablar latín. El latín era inherente de poseer la ciudadanía romana. Por lo menos 5 idiomas hablaba Pablo. ¿Repetimos? Griego, arameo, hebreo, latín y el siríaco. Interesante, ¿no? Ese ha sido nuestro apóstol. Y creo que eso explica muy bien lo que quiso decir Pablo a los corintios. No sé si os acordáis de los problemas que hubo en Corintios sobre el don de lenguas y todo eso. Y Pablo dice, 1 Corintios 14, 18, dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Claro, él hablaba en 5 idiomas perfectamente, ¿no? Y los demás, no sé, en 2, quizás 2 y medio, 3 idiomas. Entonces eso explica bastante lo que quiso decir Pablo a los corintios. Pasamos entonces a ver quién fue Pablo por medio de su conversión al cristianismo. Él se convierte al cristianismo. ¿Conocéis la famosa historia del viaje a Damasco? ¿A que sí? ¿No? En el libro de los Hechos hay tres referencias a este viaje de Pablo a Damasco, con cartas de los sacerdotes judíos, cartas que eran documentos firmados por esas autoridades que le autorizaba llevar preso a Jerusalén a los judíos convertidos al cristianismo. Capítulo 9, luego capítulo 22, luego capítulo 26. Son 3 relatos acerca de la conversión del apóstol Pablo cuando iba de camino a Damasco con la intención clara de capturar y llevar como prisionero a los cristianos para que pudieran pagar por su abandono del judaísmo. Pero en ese viaje, todos conocemos un poquito su historia, él fue encontrado por Cristo, porque él no fue buscando a Cristo. Y eso nos enseña algo. A veces pensamos, es que fulano está buscando a Cristo, entonces Cristo está obligado a encontrarle. No, no somos nosotros los que buscamos a Cristo. Pablo iba muy tranquilo, bueno, tranquilo, no sé si iba tranquilo, tenía sus nervios ahí, ¿no? Porque iba a aprender
quizás matar a personas, pero bueno, iba tranquilo en su viaje, no estaba interesado en conocer a Cristo, no le estaba buscando en su vida, pero Cristo sí le estaba buscando a él. Cristo lo ha encontrado cuando llegaba ya a Damasco. De las tres versiones de esta historia, capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, la del capítulo 26 es la más amplia, porque aumenta considerablemente el relato que encontramos, por ejemplo, en el capítulo 9. Si comparamos las tres versiones, o si comparamos la primera y la última, por lo menos, el capítulo 9 de 1 a 21, el capítulo 26 del 12 al 18, vemos, por ejemplo, que capítulo 9 no es Pablo quien está contando su historia, ¿no? No es Pablo, ¿no? Es como si fuera la voz de Lucas, el autor del libro de los Hechos, ¿no? Contando qué le pasó a Pablo en ese viaje, contando lo de su conversión. Pero si vamos al capítulo 26, ahora escuchamos la voz de Pablo. Él dice, yo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible para combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, yo estaba convencido, el versículo 9, por ejemplo, ¿no? Digo el capítulo 26, versículo 9. Versículo 10 dice, metí en la cárcel a muchos de los santos, ¿no? Versículo 10 dice, manifestaba yo mi aprobación, anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos. O sea, que vemos dos voces, y eso es muy curioso, porque cuando escribe Lucas, la primera vez Lucas dice, mira, os voy a contar lo que le pasó a Pablo. Le pasó esto, esto, esto y lo otro. Escuchó la voz de Cristo, se cayó del caballo y luego se quedó ciego, lo llevaron a Damasco y Lucas cuenta. En el capítulo 26, Lucas es el autor, sigue escribiendo, pero es como si estuviera repitiendo lo que le contó personalmente a él el apóstol Pablo. Es como si hubiera grabado la voz de Pablo y ahora con su ordenador le estuviera transcribiendo tal y cual lo dijo el apóstol Pablo. Así que cuando hablamos de la conversión de Pablo, el capítulo 26 nos aporta informaciones más personales, más personales. Y un destaque, por ejemplo, si vamos al capítulo 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estamos en el capítulo 9, versículo 4. Si estáis con vuestras Biblias, podéis seguir. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si vamos al capítulo 26, versículo 14, cambia un poco la voz de Cristo. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? ¿Veis la diferencia? Hay más información, es más amplio, ¿no? Luego capítulo 9, versículos 5 y 6, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Si comparamos este pasaje con su versión en el capítulo 26, versículo 15 a 18, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora ponte en pie y escúchame. Interesante. Eso no se dice en el capítulo 9. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Muchísimo más contenido.
Entonces, esta simple comparación entre los dos textos ya es suficiente para que podamos ver cómo dio importancia significativa Pablo a su encuentro con Cristo, ¿no? Lo cuenta con más detalles o con detalles más completos que en la primera versión contada por Lucas. El apóstol a lo largo de su vida siguió reflexionando teológicamente acerca del sentido de su conversión y de los nuevos significados que esa experiencia le trajo. Sin duda estaba metido en un permanente trabajo hermenéutico, o sea, interpretativo. Pablo pasó toda su vida pensando en aquel viaje a Damasco. Cuando Cristo se le aparece, cuando Cristo le habla. Y cada vez que pensaba más sobre eso, cada vez que reflexionaba más sobre eso, le añadía sentido a su propia experiencia. Quizás podemos aprender de Pablo, ¿no? ¿Qué sentido le damos a nuestra propia conversión a Cristo? ¿Qué importancia tiene la conversión a Cristo en nuestra vida? Fue algo que lo vivimos hace, no sé, muchos años para algunos, ¿no? Menos para otros, pero reflexionamos sobre lo que nos pasó. Pero no reflexionar en plan, voy a imaginar algo a la luz de mi experiencia. No, mi experiencia no me va a dar fundamentos para nada. Pero sí que si leo las Escrituras, si busco en la Biblia qué significa el nuevo nacimiento, y voy reflexionando sobre mi propia experiencia, como lo hizo el apóstol Pablo, entendemos, por ejemplo, como en el capítulo 26, en la parte que hemos leído, entendemos algo más acerca de nuestra vocación. Es como si en el capítulo 9, cuando le pasó, él escuchó estas palabras, pero al contar lo que le pasó a otras personas, a otros hermanos, dentro de, no sé, unas semanas o unos meses o un par de años más tarde, no le dio mucha importancia al sentido de vocación que estaba dentro de las palabras de Cristo. Pero a lo largo de su vida cristiana, reflexionando, yendo y viniendo una y otra vez a su propia experiencia a la luz de las Escrituras, pudo comprender que este llamado de Cristo no era un llamado para que él fuera feliz y pudiera vivir, no sé, contento, sin problemas por toda la vida, sino que esta voz de Cristo y esta gran luz que le cegó, pues tenía un sentido de vocación. Te envío a judíos y gentiles. Te envío para que ellos puedan convertirse de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, y que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados. Interesante, el capítulo 9 no tenemos esa perspectiva, porque tardó toda una vida para que Pablo pudiera entender el sentido de su propia experiencia de vida con Cristo. Es un camino que podemos aprender con él, un camino que podemos aprender también a caminar, ¿no? Pero su conversión fue tan importante que Pablo la menciona en diferentes cartas. En Gálatas, capítulo 1, en Colosenses, capítulo 1, en Efesios, capítulo 3, en 1 Timoteo, capítulo 1, en Filipenses, capítulo 3, en 1 Corintios, capítulo 9 y capítulo 15. Por ejemplo, tomemos 1 Corintios, capítulo 9,
cuando dice Pablo, he visto a Jesús nuestro Señor. ¿A qué se refiere? Que lo había visto la semana pasada, que soñó con Jesús esta noche, que lo ve mientras camina por la calle. No. Quizás la única vez que vio a Cristo fue en el camino de Damasco. Pero le siguió viendo en sus reflexiones acerca de lo que le pasó. Él dijo, 1 Corintios 9:1, he visto a Jesús nuestro Señor. Y si vamos al capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 8, él dice acerca de sí mismo, dice, como a un nacido fuera de tiempo, apareció también a mí. Aquí vemos cómo describe su conversión a Cristo como habiéndolo visto de forma real y objetiva, verdadera, porque su experiencia no fue algo como un humo que se deshace, ¿no? Fue verdadera, fue real, le impactó, le transformó, pero él usa la palabra apareció a mí. Eso tiene que ser algo que se ve, ¿no? Se me apareció, por tanto lo he visto, ¿no? Y en el capítulo 9 dijo, he visto a Jesús, ¿no? El verbo ver, es un verbo que se repite en todos estos textos que os mencioné antes, en los que Pablo en sus cartas se refiere a su conversión. Ver a Cristo es una referencia que hace a su conversión en el camino de Damasco. Pero aún viendo a Cristo y convirtiéndose a Él, Pablo se considera tardío por haberle visto tras su muerte y tras su resurrección, no como los 12, que no solo lo han visto, pero convivieron con Él, viajaron con Él, se sentaron a comer, pescaron y cruzaron el mar y vieron sus milagros y lo tocaron. El apóstol Juan, cuando escribe la primera carta de Juan, capítulo 1, los versículos de 1 a 4, él se refiere a esa experiencia de los apóstoles, de los 12, con Cristo. Dice, lo que con nuestros ojos hemos visto, lo que con nuestras manos tocamos y palpamos. Casi dice, lo olíamos, porque se sentaba a nuestro lado, lo tocábamos, lo veíamos, lo escuchábamos con nuestros oídos. Pablo no podía decir eso. Pablo dijo, lo he visto como un nacido fuera de tiempo, ya tardío, pero aún así lo he visto, ¿no? Aún así lo he visto. Esta palabra, nacido fuera de tiempo, es una palabra que la saco aquí de 1 Corintios 15:8, ¿no? Es una palabra que tiene es un poco fuerte, ¿no? Porque puede significar un aborto espontáneo o un aborto inducido. Y Pablo usa esa palabra sobre sí mismo, sobre su nuevo nacimiento. Posiblemente usa esa palabra no para indicar la forma como se dio su encuentro con Cristo, la ocasión en que ocurrió, sino que la relaciona con la situación de vida que llevaba él, Pablo, antes de conocer personalmente a Cristo. O sea, es un término que describe a un ser humano que vivía desolado, un ser humano deprimente. Antes de encontrarse con Cristo, por más alto que fuera su posición en Israel, por más importante que fuera su familia, por más pura cepa que fuera como judío, y por más que hablara perfectamente 5 o 6 idiomas, o lo que sea, y porque pasó por la universidad más cara
de Jerusalén, él se sentía como un aborto. Él se sentía desolado. Se describe como un aborto para poner énfasis en que la vida no tenía ningún sentido más elevado sin el encuentro con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado. Fue el encuentro con Cristo que transformó un aborto en un ser humano, vivo y agradecido, con sentido de vocación, con sentido de humanidad, con sentido de ser un cristiano y siervo del Señor. Ese era Pablo. Tremendo nuestro apóstol Pablo, ¿no? Para nosotros hoy, al mirar la vida del apóstol Pablo, creo que quedan algunas preguntas de reflexión personal. Por ejemplo, sugiero algunas. ¿Qué sentido tiene Cristo en nuestras vidas? ¿Qué sentido tiene la conversión? Mi conversión se dio en un día de julio del año 1977. Creo que algunos de como vosotros no habíais nacido todavía, ¿no? ¿Qué sentido tiene lo que me pasó a mí en aquel día, ¿no? Nos hemos encontrado verdaderamente con Cristo. Quizás esa pregunta nos abra la puerta para pensar, ¿fui yo el que busqué a Cristo? ¿Lo estaba cazando desesperadamente? ¿O fue Él quien, de hecho, me encontró a mí en el estado en que estaba? Cada uno viviendo su propio sentido de vida en ese momento. El encuentro con Cristo ha marcado un antes y un después en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con uno mismo y en nuestra relación con los demás. Podemos decir que ha sido Cristo quien nos encontró, quien nos rescató, quien nos arrancó de las tinieblas, del poder de Satanás, de uno mismo, de las ideologías que teníamos en la cabeza. ¿Qué significado tiene para nosotros, para nuestras familias, el hecho de que Cristo ha tomado la iniciativa de venir a nuestro encuentro ofreciéndonos su gracia, su perdón y su amor? ¿Qué significado tiene eso para el vivir diario de todos nosotros? Pues los invito a que reflexionemos acerca de estas preguntas y que sigamos confiantemente una vida dedicada al camino de servicio a Cristo. Que Dios nos bendiga. Próxima semana seguimos con el apóstol Pablo.